saludo desde la ciudad de Nueva York. Alabado Dios. Así es que a Él le damos la gloria y la honra. Te adoramos, Jesús. Alabado Aleluya. Dios. Testificaba de lo bueno que es el Señor, lo que es bueno por la oración. Alabado Dios. Mantengámonos orando siempre los unos por los otros, hermanos. Alabado Dios. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Ay, Señor mi Dios. Santo tú eres Dios. Gloria, gloria a Dios. Yo le Aleluya. iba a hacer una pregunta, pero esta pregunta es que usted sabe la contestación. Alabado Dios. Alabado sea el Señor. Gracias, José. Alabado sea Dios. Se fue el mensaje el domingo, ¿verdad? La pregunta era, ¿cómo escaparemos? Y yo hacía mi necedad, necedez, alabado a Dios, le pregunto al Señor, pero Señor, dame la contestación porque yo entiendo cómo es que hay pueblo de Dios, gente que camina más de 30, 40 años, que lo conocen a Dios. Y cuando llega la hora de la verdad, hermano, en vez de crecer, comienzan a menguar. Yo digo al Señor, para mí, yo no creo que ya es lo mismo, alabado Dios. Porque cuando usted echa al Señor para un lado y prefiere otras cosas, cuando hablo otras cosas voy a hablar de que de la familia, de los deseos, de los anhelos, alabado Dios, de muchas otras cosas, de que si tengo una oportunidad de conectarme en el Facebook Live para ver una escuela bíblica, me conformo con ver quizá la televisión o otras cosas que para nada van a ser edificantes en lo que es la vida espiritual en el Facebook. A la verdad que yo digo, ¿estoy yo loco? ¿Están ellos locos, Señor? ¿Estoy yo mal? ¿Están ellos mal? Dígame, iglesia, ¿quién está mal? Ellos, y usted y yo si lo hiciéramos. Mire, ¿dónde está la más grande de aquí? Que está con un brazo por ahí en Yasaba. ¿Está por ahí? Está ahí. Aquí tenemos una jovencita ahí de 8 años de edad que ayer en la escuela sufrió un accidente. Y en serio, ¿ok? Y ella lo más tranquilita, la atendieron, alabado Dios, le lloró a la mamá porque Dios, mami, ten misericordia de mí. Pero esa niña es una dulzura y aquí está. Y aunque sea el jueves, yo creo que ella quiere tocar la batería con un palito. Alabado Dios. Entonces yo le pregunto a los hermanos que a veces, yo no sé, Dios mío, si, yo creo que si yo solamente vengo los domingos a la iglesia, hay hermanos que tienen una razón verdaderamente. La iglesia, nosotros damos transportación, vamos hasta el fin del mundo por el que sea, alabado Dios. Si el hermano Juan y la hermana Isla, que son los más lejos que están, necesitan que el pastor le provea, nosotros vamos y buscamos, hermano, por uno, aunque sea por uno. Porque decía la parábola que aquel pastor dejó, ¿cuántas ovejas era el año? 99. 99 y se fue a buscar la que estaba perdida, alabado Dios. Lo haríamos. Y el Señor, ayúdame a entender. No me van a sacar canas, alabado a Dios tampoco. Solamente lo que podemos orar y clamar a Dios, hermanos. Porque eso es dormir en el sueño de la indiferencia. Dicen que están vivos, pero están muertos. Hermana Celia, le produzco ese mensaje a los hermanos que no lo han escuchado. El tema del mensaje es, ¿cómo es, hermana Linda? ¿Se acuerda? Hermana Lynn, ¿se acuerda? Muérete para que vivas. Para que vivas. Es la única manera. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, alabado Dios, para mí ahora el vivir es Cristo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y se dio a sí mismo por mí, mas no vivo yo, Cristo vive en mí. Bendito Dios. Entonces, si Cristo vive en su vida, entonces que se deje ver, porque me está diciendo a mí lo contrario muchas veces. Saluda a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares. El que el pastor, alabado Dios, está enojado. El que el pastor, el Espíritu Santo, me está dando cuenta. Y vengo contra el diablo. Y tenemos unas clases preciosas. Mira, hermano, yo no voy a acariciar el pecado. Amamos al pecador. Pero el pecado con nosotros no nos va, alabado Dios. El pecador, el Espíritu Santo, le hará entender a través de su palabra. La iglesia Unción de lo Alto no le va a señalar, pero vamos a predicar y vamos a enseñar la palabra de Dios para que así le dé oportunidad al Señor, porque
Hay tantas personas que están rumbo al infierno hoy en día, hermano, porque se creen que están viviendo bien y no lo están. Hay pueblo que está dejando que el enemigo mire su casa. Ya la ha minado y no se han dado de cuenta. Ay, Dios nos ayude. Señor, tenga misericordia de todos nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a nuestros hermanos, al pueblo que se acremeta y los que se añaden y a todo lugar donde el Señor permita que llegue esta transmisión esta noche. El libro de Salmos, capítulo 37, alabado Dios. Hoy está calentito, se siente aquí, no es tan solamente el calor del Espíritu Santo, es que el 97 grados rompió hoy. Y esta noche viene un frente frío, va a estar casi a los 40, después de amanecer mañana para el jueves en los 30 otra vez. Así que mire, a seguir comiendo sopa, alabado Dios. Por eso es que estamos como estamos, pero esto no nos va a parar, hermano, alabado Dios, de llegar a la casa del Señor. If you got a Bible, also follow me at home. Chapter 37 in the book of Psalms. Aleluya. Salmo 37 lee de la siguiente manera. Para la gloria del Dios Trino, Padre e Hijo, y la dulce comunión del Espíritu Santo y la iglesia que va para el cielo, decimos a una voz. Amén. Mire lo que dice el consejo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Versículo 2. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, dice el versículo 3, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. 4. Deleítate asimismo en Jehová. Cuando usted cree que hay una carga, llegar a la casa del Señor, usted tiene que hacer un autoexamen. Dice, ¿qué está pasando conmigo, Señor? ¿Qué está pasando? Verdaderamente, cuando se siente que es una carga, llegar a la casa de Dios, que el Señor lo que quiere es que bendecirnos, hermano. Aunque no lo merezcamos, es lo que quiere, bendecirnos. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate, versículo 4, en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda, dice el versículo 5, a Jehová tu camino. Y confía, ¿qué dice ahí? En Él. ¿Y qué? Y Él hará. Y Él hará. Pero hay que confiar. Nahum 1:7, uno de mis favoritos, alabado Dios. ¿Se acuerda que se lo dije los otros días así por encimita? Alabado sea Dios. Jehová, en otras palabras, nos confía y Él sabe, hermano, alabado Dios, en Él está confiando. 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y esperé en Él. Ay, gracias, Señor. Eso es por el pastor. Cállate calladito, no sigas preguntando. No te alteres con motivo del que prospere en su camino. Si prosperó, el que prospere, ¿verdad? Su bendición y bendición la tiene el Señor. Por el hombre que hace maldades. Porque, mire, que hay conocimos aquí un siervo del Señor que decía, ese hermano es un truquero, ¿te acuerdas, José, del que decía? Así hay siervos del Señor que son unos truqueros. Así el pueblo de Dios que es truquero, pero Dios los conoce, hermano. Así que tranquilito, que sigan con sus maldades. Versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Ah, me lo hizo así, yo solo voy a hacer el peor. Esto no es así. 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a un poco no existirá el malo. Conservará su lugar y no estará allí. Pero los mansos, versículo 11, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Solo lo que puede hacer el diablo, el Señor lo reprenda y todos aquellos instrumentos que él quiere usar. Versículo 13, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos, 14, desenvainan espada y entesan su arco, lo preparan para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada, dice el versículo 15, entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Vamos a dejarlo hasta ahí.
y darle gracias al Señor, una dulce, bella, gloriosa y preciosa palabra. Pero la clase que tenemos nosotros los adultos, las clases que tenemos los jóvenes, lo que tenemos los niños son preciosas. Alabado Dios, y Dios seguirá hablando en nuestra vida. Padre, gracias te damos por tu palabra, Dios eterno. Padre mío, tu palabra es la verdad, Señor. Gracias por cada promesa que también a través del consejo la Biblia encierra para con cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo, hoy más que nunca, a ser sabios y a ser entendidos, Señor, que tu venida cada día está más cerca. En el nombre glorioso de Jesús, y esto es lo que dice tu linda, bella y preciosa palabra, y la esperanza en la cual nosotros reposamos. Le pedimos, Señor, por cada nuestra petición aquí escrita. Gracias te damos ya de antemano. Pero te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tú glorificándote, mas no como nosotros queramos, no como yo quiera, sino conforme a tu voluntad divina. Pero que podamos escuchar ya pronto, Padre mío, palabras de testimonio en los labios y la vida del pueblo, de lo grande que tú has hecho, Señor, a favor de ellos. Y a ti yo sé que dará a mis hermanos la gloria y la honra. Clamamos a ti por los enfermos, Señor, en el nombre de Jesús, y toda necesidad. Tú no desconoces nada del sentir y la necesidad a través de esta plataforma del Facebook Live, que es la vida de cada uno de nuestros hermanos también. Si hubiese un enfermo, Señor, visítale. Al igual, Señor, cuando clamamos a ti, Señor, por su enfermo. Que el toque bello de tu mano, por excelencia, se dé sentir sobre su vida. A toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Y lo echamos fuera de vuelta a los países secos, desiertos áridos, por los méritos de Cristo. Proclamando y declarando que por su llaga nosotros fuimos curados. Que reciban esta tarde en el nombre de Jesús tu favor y el milagro para con su vida. Pero que reconozca el pueblo que es tuyo, la iglesia que tenemos las promesas. Señor amado, alabado Dios, que nuestra vida es una realidad. De que ya tú lo hiciste, no importando lo que yo vea, no importando lo que yo sienta, a ti te daré la gloria. Gracias te damos. Usa ahora cada maestro, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, en cada una de sus clases, para la gloria y honra tuya te lo pedimos. Amén, Señor. Vamos a pasar la división de las clases. Alabado sea el Señor. Vamos a dejar que pasen nuestros niños con sus maestras. Alabado sea el Señor. Los niños, denle espacio a los niños primero. Alabado sea el Señor. Los niños. Alabado Dios. Por aquí era la karateca. Alabado Dios, nos está haciendo. Ahora los jóvenes, alabado sea el Señor. Y nosotros nos quedamos aquí, alabado Dios. Con los adultos, vamos a dar la parte a nuestra superintendente, la hermana Nilda. Alabado Dios. Alabado. Dios te bendiga, hermano. Vamos a buscar en nuestra Biblia. La base bíblica de la clase de hoy está desde Segunda de Pedro, el capítulo 2, del 17 al 22, y el capítulo 3, del 1 al 7. Qué lindo, Señor. Gracias, Padre Para eterno. poder leer anticonalmente, lo vamos a leer directo de la Biblia. Gracias, qué lindo el Señor. A tu El nombre, estudio Señor. bíblico para hoy es el número 12. El título es Las señales de los tiempos. Vamos a comenzar. Gracias, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesús. Comenzamos. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales las más densas oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras ayudadas y malos se usen con complacencia de la carne y soluciones para los que verdaderamente habían creído de los que viven en error. Les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció,
Ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estrado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero se aconteció lo verdadero promonio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. En el capítulo 3 ahora. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los profetas y de los por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de sus ángeles? Porque entendía que desde la creación todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Gloria al Señor. Alabado Dios. Gócense en la clase que está Gracias, viendo. Señor. Y parte de lo que estaba diciendo el pastor es apostasía, y es lo que estamos viendo en este tiempo. Dios los bendiga cuando Mi alma te amen adora, por Jesús. aquí. Bendito sea el Rey que vive. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta iglesia. Amén. Nos sentimos gozosos, gloria a Dios, de parte del Señor por estar un día más en su casa, gloria a Dios, para alabar y glorificar al Señor y aprender de su palabra, gloria a Dios. Y vamos al estudio bíblico número 12, como dijo la hermana, que lleva por título Las señales de los tiempos. Dice que un cristiano genuino conoce las señales de los tiempos. Gloria a Dios, que es la apostasía, las doctrinas falsas, los maestros falsos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Este estudio bíblico tiene 3 objetivos que los vamos a leer luego de los datos generales acerca del tema. Dice la enseñanza: la apostasía de hoy es una de las señales de que Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados. El autor, sabemos que el apóstol Pedro fue el que escribió este libro. Personajes: Pedro y cristianos judíos dispersos en el mundo conocido. Fecha del libro, probablemente desde Roma entre los años 62 y 63 después de Cristo. Lugares: el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, lugares donde los creyentes habían sido dispersos. Gloria a Dios. Y en el mapa dice que Bitinia fue una región donde el Espíritu Santo no permitió que Pedro y Silas fueran a predicar. Eso está en Hechos 16, del verso 6 al 8. Gloria a Dios. Esta clase tiene en el bosqueo de estudio 2 partes. La primera parte es el análisis de la apostasía y cómo combatirla. Y la número 2
La segunda parte, la apostasía de hoy, indica que Cristo viene pronto. Eso es. Gloria a Dios. La base bíblica está en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 17 al 22 y capítulo 3, del 1 al 7. Gloria al Señor. Gracias. El primer objetivo dice indagar las razones de la apostasía y el enfriamiento de algunos. Gloria a Dios. Cuando estamos indagando, estamos reflexionando. Gloria a Dios, llegando al conocimiento de esta apostasía, gloria a Dios, que está existiendo actualmente en las iglesias, no tan solo en las iglesias, sino en el mundo entero. Gloria a Dios. Y el enfriamiento de algunos, como dijo nuestro pastor, que mejor se quedan viendo en la casa televisión, viendo otras cosas y no buscando de la palabra del Señor. Gloria a Dios. La número 2 dice aprender a ser sobrio frente a la seducción y la disolución. Aprender, cuando hablamos de la palabra aprender, es adquirir conocimiento, puede ser retener o memorizar. Gloria a Dios. Dice que debemos aprender a ser sobrios. Sobrio es lo contrario a las personas ebrias, que cuando están borrachas. Los sobrios son los que están bien, son moderados, calmados y sin exceso. Gloria al Señor. Frente a la seducción y la disolución. Gloria al Señor. Asumir una actitud, esa es la tercera, de responsabilidad ante las señales de estos últimos días y afirmarnos en Cristo. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Que en vez de afirmarnos estamos haciendo lo contrario. Gloria al Señor. El Señor quiere que nos unamos más. Gloria a Dios. Oremos unos por los otros, pero que nos afirmemos más en sus caminos. Gloria a Dios. Porque eso es una actitud de responsabilidad ante las señales, gloria a Dios, de los últimos días. Gloria al Señor. Aquí se habla de seducción, son fuerzas incitadoras, gloria a Dios, que atraen al hombre. Y todo esto lo debemos evitar porque eso no viene de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer el pensamiento central. Gloria a Dios. El hermano Darío. La propagación de tanta doctrina falsa y el incremento de la apostasía son señales del pronto regreso del Señor. Amén. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se me puede explicar algo? Pues estas son señales, ¿verdad, hermano? Que el Señor nos está dando, que pues en los últimos días se van a levantar falsos profetas, falsas doctrinas, en sí hasta, pues, como dice, falsos escritos y mucha gente que no se mete en la palabra de Dios, pues sí cae fácilmente, ¿verdad? Porque se les hace una novedad, la cual no debe ser así. Amén. Dice aquí la propagación de tanta doctrina falsa. Hay propagación porque ya eso se ve donde quiera. La gente en las iglesias a veces habla, gloria a Dios, de doctrinas que no son las que se le han enseñado, gloria a Dios, en la palabra, y tratan de torcer, gloria a Dios, por la radio, escuchamos por televisión, en programas mismos que son cristianos, hay muchos que tienen falsas doctrinas, y dice el incremento de la apostasía, o sea que ha crecido todas esas doctrinas falsas, y eso son señales o anuncios de que pronto viene el Señor, el pronto regreso del Señor. Así que debemos estar preparados para ese momento. De lo contrario, ya sabemos lo que nos pasará si no estamos preparados. Gloria a Dios. Vamos a leer el texto áureo. Por aquí el hermano Mario. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de tu advenimiento?
está en 2 de Pedro 3, 4. Si nos ponemos a ver bien, esto ya existía en los tiempos de los apóstoles, pero no se estaba mirando como lo estamos viendo ahora. Esto se ve en todo el mundo. Quizás en aquellos tiempos ellos no predicaron, hay ciertos lugares donde ellos no predicaron así de repente, usted sabe, como por ejemplo España, según la Biblia dice que Pablo iba a ir, pero que el Espíritu Santo le dijo que no fuera. Había muchos lugares donde ya había todo esto. En otros tiempos había muchas religiones y como hoy en día, pero ahora estamos en el colmo de eso. O sea que la maldad se ha multiplicado y por ende vamos a ver más. Esto no es nada, lo que estamos viendo se va a ver 3, 4 veces más. Amén. Todo eso que se está viendo, y se ve cómo ellos engañan, cómo estos falsos maestros y falsos profetas engañan aún a los escogidos, dice la palabra de Dios, que también los tratarán de enredar. Pero si ya usted sabe, como dice la Biblia, cómo que usted debe andar, ya usted sabe que tiene que evadirlos. Sé que estos falsos maestros ofrecen refrigerio a sus seguidores, pero no lo proveen. Son como pozos secos, dice la palabra, o nubes llevadas por el viento que estimulan esperanzas, pero no las satisfacen. Con sus palabras altaneras, pero vacías de verdad, seducen a personas nuevas en el Evangelio, como dice la palabra, las almas inconstantes, para regresar a la vida egoísta, a la vida que ellos habían dejado. Ellos vuelven otra vez, gloria a Dios, a caer en esas falsas doctrinas. Su destino y el de sus seguidores es profunda oscuridad. Estos alegan que no habrá un juicio final, que Dios no se preocupa por la calidad moral de la vida del creyente. Así incitan a muchos hermanos y discípulos a regresar a los caminos inmorales de los cuales ellos habían escapado anteriormente por la palabra del Señor, que había limpiado su vida, y vuelven a caer en este mismo pecado, gloria a Dios. Su mensaje dice que libertad de juicio, pero en realidad enseñan un camino de esclavitud a la corrupción del pecado y muerte. Se quejan de que la promesa del regreso de Cristo no se ha cumplido, pero ellos hacen promesas, gloria a Dios, que ni ellos mismos pueden cumplir. Gloria a Dios. ¿Cómo pueden estos esclavos proveer libertad si ellos predican libertad y ellos están esclavizados en el pecado? El derrotado en batalla espera convertirse en un amo de quien lo venció. Así estos falsos maestros son dominados por sus deseos pervertidos, de manera que viven en esclavitud y hacen promesas que están equivocadas. Gloria a Dios. ¿Cuál es el fin de estos falsos profetas? Pedro advierte, gloria a Dios, el grave peligro en el cual se encuentran estos engañadores. El que no ha escuchado el mensaje de Cristo peca sin conocer una alternativa, pero el que vuelve a la conducta mundanal después de profesar su fe aparente en Cristo y estudiar el camino de justicia, ha rechazado conscientemente su única oportunidad de ser rescatado. Gloria a Dios. Un encuentro con el mensaje de Cristo nunca deja a una persona igual. Si lo acepta, es transformada y recibe vida. Pero si finalmente lo rechaza, gloria a Dios, está claro que son falsos, gloria a Dios, cristianos, gloria al Señor. Todos estos falsos profetas, todos los que difieren en la interpretación de ciertos pasajes de la Escritura, estos son los que están pendientes, gloria a Dios, de esos hermanitos que están un poquito débiles en la fe y los confunden, gloria a Dios. Más bien Pedro advierte el peligro de una enseñanza que aprueba la conducta moral del mundo, gloria al Señor. Enfatiza en especial las áreas del pecado sexual y de la avaricia, gloria al Señor. Entramos a la introducción. Dice que para el apóstol Pedro
igual que para cualquier predicador del Evangelio, en las cosas que están sucediendo en el mundo hay un mensaje de advertencia. En la lección anterior analizamos la conducta indeseable de muchos que militan para Satanás, no solo en el mundo, sino también solapadamente en la iglesia. La corrupción del género humano y las cosas horribles que están sucediendo en la sociedad son claras indicaciones, gloria al Señor, de que el fin está bien cerca. Gloria a Dios. La maldad de la generación antediluviana y el desenfreno de los de Sodoma y Gomorra no son nada si los comparamos con lo que está sucediendo hoy. Lo irónico es que estos hechos en sí son un anuncio del pronto regreso del Señor. Sin embargo, los que viven en tal corrupción niegan la venida del Señor. Nuestro texto de oro hoy lo dice todo. En los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Este es el lema de estos falsos profetas, de estos falsos burladores. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice, porque desde el día lo que sucede es que esta gente ignora voluntariamente lo que está escrito en la palabra de Dios. Cumplirá al pie de la letra. Por eso nosotros debemos profundizarnos en el conocimiento de la palabra y saber distinguir los tiempos, combatir el error con la verdad y estar preparados para esperar al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos al desarrollo del estudio. Gloria a Dios. La primera parte se titula Análisis de la apostasía y cómo combatirla. Gloria a Dios. Tiene algunas definiciones como fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. 2 Pedro 2:17. Estas expresiones denotan falta de peso y valor en los que viven desordenadamente. Los que verdaderamente habían huido. En 2:14 se dijo que los impíos seducían a las almas inconstantes. Aquí en cambio se habla de la seducción de verdaderos cristianos. Lo del verdadero proverbio, en el 2:22, el primero de los dichos que usa el autor es una cita de Proverbios 26:11. Gloria al Señor. Pero el segundo pertenece a la época y sociedad de los primeros lectores de esta carta. Amén. Gloria al Señor. Sí, gracias. El inciso A habla de las palabras infladas seducen aún a creyentes de experiencia. A unas palabras infladas que estos falsos maestros dicen, gloria a Dios, seducen aún a los creyentes que tienen experiencia ya en las cosas del Señor. Dice aquí que la falsedad de los falsos maestros herejes se ilustra en este pasaje con expresiones similares a las que utiliza Judas. El calificativo de fuente sin agua denota su carencia total de virtudes, no solo en lo espiritual, sino también en lo humano. Tan significantes eran que el apóstol los llamó animales irracionales. En el 2:12, si tomamos el agua como símbolo de la palabra de Dios, lo que se entiende aquí es que los farsantes son individuos que nunca tomaron del agua que Jesús le dio a la samaritana y que se hizo en ella una fuente de agua que salta para vida eterna, como dice Juan 4:14. Se describe también como nubes empujadas por la tormenta, con lo cual se debe entender la falta de peso moral de esta gente. El destino final de estos es la más densa oscuridad, la cual está reservada para siempre, igual que los ángeles que pecaron. Gloria al Señor. Los estragos de la apostasía se extienden
como una sombra negra que va abarcando más terreno cada día. Esto lo logra Satanás por medio de una campaña de conquista que realiza entre el pueblo de Dios. Empiezan seduciendo a las almas inconstantes. Como les dije antes, a los que están un poquito flojos, gloria a Dios, a los que se han descuidado también, los que no están bien afianzados en la palabra de Dios, porque incluso muchos de ellos aún no habían salido totalmente de su mundo de pecado. Estos son los primeros que el diablo arrebata. No presentan ninguna resistencia porque ni siquiera saben por qué están en la iglesia. Gloria a Dios. Pero el enemigo no se detiene allí. Su segunda meta es atacar a otros que parecen ser más fuertes. Pedro dice que los enseñadores falsos, hablando palabras infladas y vanas, seducen a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Aquí pues estamos viendo que el peligro, las posibilidades de fracasar y ser arrastrados por el error no se limitan a los más nuevos y débiles. También los que realmente han venido al Señor huyendo de los que viven en error pueden ser atacados y algunos se dejan impresionar por el enemigo. Nuestro deber es estar alerta continuamente. Gloria al Señor. Vamos a leer los versículos 19 y 20. Gloria a Dios. El hermano Carlos, si me hace favor. Les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Amén. Sí, dice que cualquiera puede ser engañado. Lo que Pedro quería evitar era que algunos de los hermanos realmente convertidos y santificados comenzaran a prestar oído a enseñanzas torcidas. El mayor peligro de los engañadores es su astucia y habilidad para enredar los creyentes. En un pasaje anterior leímos acerca de la táctica de esa gente de usar palabras fingidas. Gloria a Dios, si vinieran confesando que su enseñanza es contraria a la de la Biblia, nadie le abriría la puerta. Pero ellos vienen bien suavecito. Pero el problema consiste en la apariencia de veracidad que hay en lo que ellos dicen. Por la manera en que Pedro ha venido describiendo estos maestros falsos, podemos deducir que se trataba de los gnósticos. El gnosticismo de ese tiempo era una mezcla de creencias greco-judaicas basadas en algunos errores judaizantes, pero con mucha más influencia pagana. Apoyaban ciertas filosofías espirituales o espiritualistas y comentaban el libertinaje y la disolución. Como se vio anteriormente, estaban en contra del sometimiento a cualquier tipo de autoridad o organización. Se creían libres, pero su libertad era usada más bien para hacer cosas indebidas. Ellos lo que hacían era libertinaje. Gloria al Señor. En segundo lugar, el mundo está lleno de gnósticos y libres. Una de las tentaciones que lanzaban para atrapar a algunos creyentes era precisamente el ofrecimiento de la libertad. Pero ¿cómo pueden ofrecer libertad quienes están viviendo como esclavos de corrupción? Esta crisis todavía está haciendo estragos entre los cristianos. Surgen por allí grupos y congregaciones que no se someten a ninguna autoridad eclesiástica. Son meros clubes cuya meta es reunir a cuantos quieren asistir sin compromiso ni obligación. La oferta incluye beneficios como compañerismo, felicidad, fiestas de música cristiana, prosperidad económica, desarrollo social y muchas otras cosas que hay en la iglesia, sin tener que someterse a nadie, ni siquiera
ser miembros de una iglesia. Esto suena muy bonito, pero no es real. Todo el que quiera gozar de privilegios espirituales tiene que someterse y obedecer a Dios. Es importante. ¿No cree que estos se parecen a los que se juntan como marido y mujer, pero no quieren comprometerse en matrimonio? Gloria al Señor. Por si más tarde cambian de opinión o de pareja. Gloria al Señor. En tercer lugar dice, ¿por qué un reincidente es peor que un incrédulo? La tesis del apóstol en el versículo 20 ha sido comprobada una y otra vez a lo largo de la historia de la iglesia. La primera parte se establece el hecho de una salvación genuina y total. Se habla allí de una persona que ha escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. En 2 de Pedro 1:3 leemos que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este conocimiento trasciende a lo intelectual, es un acercamiento personal por medio del cual el creyente es transformado y nace para vida eterna. No obstante, si después de todo esto la persona vuelve a enredarse en la contaminación del mundo y es vencido, su postrer estado viene a ser peor que el primero. La palabra enredarse viene de desempleco, del verbo pleco, tejer. Aún creyentes de mucha experiencia y trayectoria se han dejado influenciar por el mundo y han terminado por enredarse en las cosas que no convienen. Lo peor es que los que reinciden y vuelven atrás, quizás por vergüenza o desaliento, se alejan totalmente de Dios y no quieren oír nada que los confronte con su error. Gloria a Dios. Porque después que caen en el error, no quieren volver atrás. Quieren seguir en el error. Gloria a Dios. Por más que usted trate de sacarlos, ya están metidos tan fuertemente en eso que no, gloria a Dios, no buscan salir de ahí. Lo que buscan es enraizarse más en el error. Gloria al Señor. Un ejemplo es el favor de Nínive. Un ejemplo es el favor de Nínive. Antes de decir a ellos un warning, they just went back to their old ways. Amén. So, vamos al inciso C. La reincidencia puede terminar en apostasía y condenación. Y vamos a leer el versículo 21 y 22. Por aquí el hermano Richard. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén. El peligro de la reincidencia. Versículo 21 deplora la condición espiritual de los que se enredan en el lazo del diablo y caen en el error. Pedro dice aquí que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esto se parece a la enseñanza de Jesús acerca de nuestra responsabilidad delante de Dios. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pedro, acordándose de estas palabras de Jesús, pronuncia contra el reincidente lo terrible del juicio de Dios. Solo un acto de la misericordia divina puede propiciar el milagro de la reconciliación de un reincidente.
Nuestro deber es presentar el Evangelio como si nunca lo hubiera recibido, pidiendo al Señor que le dé fe para que nuevamente busque la gracia del perdón y la salvación. La reincidencia puede llevar a la apostasía. De un estado de reincidencia se puede pasar a la condición de apostasía. Apóstate es todo aquel que abandona la fe y el temor de Dios y llega al grado de rechazar la verdad revelada, la deidad de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entre los griegos, los que desertaban del ejército eran considerados y castigados como apóstatas. Eran considerados como apóstatas los cristianos que negaban la fe debido a la persecución para librarse del martirio. Pablo anunció por el Espíritu de Dios la llegada de la apostasía. El Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Tercero, las características de la apostasía son crueles y cáusticos. Los proverbios que usa el escritor en el versículo 22 para describir la condición de un apóstata. Ampliando un poco más la anterior definición de la apostasía, podemos agregar que el apóstata no solo abandona al Señor y deja de creer en los medios de gracia, también se empeña diabólicamente en atacar la fe y a los que viven por ella. Esto es quizás lo que los hace más despreciables y merecedores de las declaraciones de este versículo. Por una parte, Pedro cita el refrán de Proverbios 26:11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Pero luego usa otro dicho popular de su tiempo, el cual no es menos severo: la puerca lavada vuelve a revolcarse en su cielo. Segunda de Pedro 2:22. ¿Se explica usted ahora por qué los que se han apartado de Dios han llenado su corazón con maldad? Son tan difíciles de volverse a Cristo. Sin embargo, nuestro deber es predicarle la verdad, pues a menos que hayan blasfemado o le cierren totalmente su corazón al Señor, Cristo puede salvarlos de nuevo. Gloria al Señor. Es algo bastante fuerte, pero todavía el Señor puede tener, gloria a Dios, misericordia, gloria a Dios. Entramos a la segunda parte. Si hay alguno que tiene alguna pregunta o alguna duda. ¿Qué es reincidencia? Reincidencia lo explicamos ahí mismo. Lo Una dice. persona que la conoció al Señor y volvió atrás. Amén. Hay confinados reincidentes, personas que no se quieren rehabilitar y lo toman como una costumbre. Qué bueno que aquí menciona que la única manera, ¿no? El teólogo, el comentarista no entró en detalle. El único pecado que no le es perdonado al hombre es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y los únicos que pueden pecar o blasfemar al Espíritu son los que los tenemos y los conocemos. Por eso es que Dios da oportunidad en su misericordia. Pero la Biblia es clara y dice que Dios no contenderá para siempre con el hombre. Alabado Dios, porque el hombre, al no creer a la verdad, Dios permite que venga sobre su vida ¿qué? Un espíritu de error. Habiendo conocido a Dios, recita Romanos capítulo número 1, no lo estimaron, dice. Y se echaron y formaron figuras, y el hombre y la mujer cambiaron sus usos y costumbres, habiéndolo conocido. Y hoy en día estamos peor que nunca. Veía en las noticias como a un maestro de escuela superior, coach de un equipo de fútbol, lo votaron del sistema escolar y el caso está en corte hoy en día porque dice que él está violando. Y es lo que yo digo, la iglesia y el Estado no están unidos, la escuela tampoco y la religión, pero este hombre de ejemplo de lo que es Dios en su vida, y por darlo dice que él está influenciando a jóvenes, y hay jóvenes que son ateos, que dicen que son ateos, porque la única manera que alguien puede decir que es ateo
es que tiene conocimiento de que existe un ser supremo, amado. Y entonces el Señor reprenda al diablo. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Pero como dice el título de esta lección o de este estudio, las señales de los tiempos, las cuales nos dicen cuán cerca está Cristo. Ya, no digo más. Amén, gloria a Dios. En esta segunda parte, ¿hay alguien más que quiere decir algo? Gloria a Dios. Esta segunda parte dice, esta es la segunda carta, las definiciones que os escribo. Segunda de Pedro 3:1. Esta declaración desvanece la duda que han suscitado los que niegan a Pedro la autoría de esta segunda epístola, porque muchas personas dicen que él no escribió esta epístola, esta carta. Gloria a Dios, pero ahí lo dice claramente. Dice, esta es la segunda carta que os escribo. En los postreros días, en el verso 3:3, en Hechos 2:17, el mismo Pedro declaró cumplida la promesa de Joel 2:28 para los postreros días, lo cual nos indica que para él esa época comenzó desde la primera venida de Cristo y continúa hasta su regreso. Desde el día en que los padres durmieron, versículo 4 del capítulo 3. Algunos piensan que los burladores se refieren a la muerte de los padres del Antiguo Testamento. Sin embargo, también podían referirse a los primeros cristianos que durmieron o murieron en Cristo, como Esteban, Jacobo y muchos otros creyentes. Gloria a Dios. Continuamos con el inciso A. La segunda venida de Cristo se anuncia en toda la Biblia. Gloria a Dios. Vamos a leer del capítulo 3, el versículo 1 y 2. Gloria al Señor. Hermana Maricel. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Gloria a Dios. Es importante notar en el versículo 1, 3:1, que el autor hace referencia a su primera carta. Durante los primeros siglos de la era cristiana y a lo largo de toda la historia del cristianismo, la mayoría de los grandes líderes de la iglesia reconocieron a Pedro como el autor de las dos epístolas que llevan su nombre. Unos pocos han cuestionado la fecha y el autor de esta segunda carta por los temas que desarrolla y el estilo que utiliza. Sin embargo, son muchas más las razones para aceptar como petrina esta segunda epístola universal en la que se proclama la importancia de la segunda venida del Señor. Como él mismo lo recalca, en ambas cartas despierta con exhortación el entendimiento de los cristianos para que crezcan en el conocimiento de la palabra y permanezcan en ella. Pedro acepta la Biblia en su totalidad. Primero, el Antiguo Testamento, las palabras que fueron dichas por los santos profetas. Segundo, los evangelios, el mandamiento del Señor y la literatura epistolar escrita por vuestros apóstoles. El tema de la segunda venida de Jesucristo, al cual se refiere este pasaje, está sustentado amplia y fuertemente en cada una de estas divisiones de las Sagradas Escrituras. No podemos ignorar, por ejemplo, profecías como la de Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que aparezca Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esto apunta a un periodo en el cual el Mesías ha de volver a la tierra para reinar. En el Salmo 110:1 leemos: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto nos explica lo que está sucediendo hoy mientras el Hijo de Dios está sentado a la diestra del Padre. Jesús mismo prometió en Juan 14:3: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Aquí se
anuncia el momento del arrebatamiento de la iglesia, después de lo cual sucederán las bodas del Cordero en el aire y la tribulación en la tierra, para luego establecer el reino milenial. Gloria a Dios. Entramos al inciso B. Los apóstatas siempre han negado la segunda venida. Gloria a Dios. Por aquí tenemos a la hermana Cecilia. Puede leer los versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Amén. Gloria a Dios. Dice que los apóstatas siempre han negado la segunda venida. Sin embargo, los que se han apartado de la voluntad de Dios y han caído en los enredos de la concupiscencia y sus desvaríos no aceptan esta enseñanza. Pedro anunció el surgimiento de estos falsos enseñadores cuando dijo que en los postreros días vendrían burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Con esto claramente nos indica que una de las características de los postreros días sería la proliferación de burladores, los cuales negarían la segunda venida del Señor. Cierta versión dice, tengan esto en cuenta, que en los últimos días vendrá gente que vivirá de acuerdo a sus malos deseos y que en son de burla preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Los apóstatas siempre han negado la esperanza de gloria, pues al diablo no le gusta que haya gente que quiera ir al cielo con Jesús. Gloria al Señor. Lo que ignoran voluntariamente los enemigos del cristianismo es que la iglesia, por fe, mantiene una actitud de espera y confianza en el regreso de su Señor. No sabemos el día ni la hora, pero estamos alerta, tal como lo mandó Jesús en su sermón apocalíptico. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando el Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Gloria al Señor. Lo que el diablo pretende es que los cristianos perdamos la esperanza en la venida del Señor y nos dejemos llevar por las bajas insinuaciones del pecado. De eso también habló Jesús. Si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir y comenzaría a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y le pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que desechemos las maldades, las malvadas insinuaciones de los farsantes y esperemos con fidelidad al que prometió volver por su iglesia, Jesucristo. A los que se burlen y preguntan qué pasó con la promesa que Jesús iba a volver, digámosle que ni la muerte de nuestros padres ni las mentiras de los extraviados nos harán perder de vista el momento que Jesús vendrá por nosotros. Gloria a Dios. Entramos a inciso C. La palabra de Dios prevalecerá contra los que la niegan. Gloria a Dios. Vamos a leer en los versículos 5 al 7. La hermana pastora. Estos ignoran voluntariamente, y en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció
juicio anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Amén. La palabra de Dios prevalecerá contra los que la niegan. Si en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, lo más probable es que esa palabra sea veraz y poderosa. Por lo tanto, si a lo largo de todas las Sagradas Escrituras encontramos promesas acerca de la glorificación, gloria a Dios, de la iglesia y el establecimiento del reino de Cristo, nosotros seguiremos creyendo lo que ella nos enseña. La segunda venida del Señor es una de las promesas más alentadoras y de más orientación para el cristiano. Los hijos de Dios debemos mantener nuestros ojos puestos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, como dice Colosenses 3:1. Esta esperanza mantiene el fervor espiritual en nuestro corazón y nos impulsa a buscar cada día la voluntad del Señor. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3:3. En el versículo 7, Pedro inicia el tema de la purificación de la tierra y el espacio sideral. Este es también un asunto de gran interés para el pueblo cristiano. Sabemos que Jesús, después de unirse con su iglesia en la boda del Cordero y tras los juicios de la tribulación en la tierra, establecerá su reino de paz en la tierra por 1000 años. Esto no podrá suceder sin que haya un proceso por el cual este universo sea limpio y preparado. Allí veremos cómo Dios preparará el ambiente para el reino de su amado Hijo. Los cielos espaciales y la tierra en que vivimos están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Gloria a Dios. Si eso sucederá con los elementos materiales de este mundo, ¿cómo no hemos de preocuparnos nosotros para que nuestra vida sea santa y agradable al Señor para su venida? Pidamos la ayuda de Dios para no prestar atención a los engaños del enemigo, sino que mantengámonos todos nuestro corazón y nuestra esperanza fijos en la venida de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Gloria a Dios. El resumen de la clase, en el pasaje de 2 de Pedro 2, del 17 al 22, lo que hallamos es un análisis de las situaciones que pueden llevar a un cristiano a la reincidencia. También indica allí el apóstol cómo un incidente puede ser arrastrado a la apostasía. De ahí la urgencia de orar por los que han sido desviados para que el Señor les dé fe y no sigan en el error. De otro modo, pueden terminar en condenación. En el capítulo 3 del versículo 1 al 7, el apóstol Pedro revela algunos datos escatológicos. La apostasía de hoy, por ejemplo, es una indicación de que Cristo viene pronto. No sabemos el día ni la hora del regreso del Señor, pero nos aferramos a su promesa y nos preparamos mejor cada día en el Señor, por su palabra también. Tenemos que estar bien preparados en la palabra para que ninguna de estas cosas, gloria a Dios, nos turben, estas señales de los tiempos, esta apostasía, que no, aleluya, nos caiga entre nosotros y también nos vayamos nosotros a reparar, como dice la palabra del Señor. Vamos a las preguntas. La primera pregunta dice, según Pedro 2:14, ¿quiénes son algunas de las primeras víctimas de los falsos maestros? Gloria a Dios. Las almas inconstantes. Hermana Saria. Las almas inconstantes. Amén. Dice que estos empiezan seduciendo a las almas inconstantes, a los que no están bien afianzados en la palabra de Dios. Número 2. ¿A quiénes más intentan seducir estos engañadores según Pedro capítulo 2, verso 18? Carlos. ¿A quiénes más? A
Los más fuertes. Aún a los que están, ¿qué? A los escogidos, dice. Aún a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error, es decir, a los creyentes consagrados. Gloria a Dios. Menciona una de las características de los postreros días, según Pedro 3, versículos 3 y 4. Gloria a Dios. ¿Perdón? La proliferación de los burladores. Amén. La proliferación de los burladores, los cuales negarían la segunda venida del Señor. Amén. La número 4. ¿Cuál era una de las tentaciones que lanzaban los falsos maestros para atrapar a algunos creyentes, según segunda de Pedro 2:19? Prometían libertad, siendo ellos esclavos. Amén. Prometían libertad, una falsa libertad, porque ellos mismos estaban ¿qué? Esclavo. No estaban libres. Ellos mismos eran esclavos. Gloria a Dios. La número 5. ¿Cuál debe ser la posición del cristiano genuino en estos tiempos? El conocimiento de la palabra. Profundizar el conocimiento de la palabra y saber distinguir los tiempos, combatir el error con la verdad y estar preparados para el regreso del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y voy a comunicar un poquito aquí para que nuestro pastor continúe. Gracias, Señor, te damos. Qué lindo Dios. Dios les bendiga y nuestro pastor. Alabado Dios. Gracias, hermano Ángel. Alabado sea el Señor. A Dios damos la gloria y la honra. Nuestra próxima estudio bíblico, el estudio de la última estudio bíblico de este semestre, porque comenzaremos ya después del próximo martes en el segundo semestre, preparado para la venida de Cristo. Alabado sea el Señor. ¿Y cuándo uno hace eso, hermano? ¿Cuándo se prepara uno? ¿Qué dice Cristian? Ahora para eso. Tenemos que estar preparados en todo tiempo. Alabado sea el Señor. El apóstol Pablo escribió a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos. ¿Cuáles son esos tiempos? Porque ahí se cayó una cortina, Juan, detrás de ti. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y comienza a dar una instrucción ahí. Así que, hermanos, esto no se va a poder mejor. Lo único que tenemos que hacer nosotros como pueblo de iglesia es seguir testificando y predicando esta gran verdad para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Quizás por la misericordia del Señor los que han caído en el error pueden escapar. Alabado Dios. Así que a Dios le damos la gloria y la honra. Nos despedimos, pero hacemos la invitación a cada nuestros hermanos y amigos y familiares que se conectaron a través de esta plataforma de Facebook Live para que nos acompañe este próximo jueves, así el Señor nos lo permita, en nuestro servicio de la sociedad de niños, generación de vencedores. Yo siempre digo, lo más grande de esta casa, que ustedes se van a gozar como también nosotros nos gozamos todo el tiempo. Que Dios les continúe bendiciendo y que estemos preparados en todo tiempo.